Viviana, muchas gracias por platicar con nosotros de esta novela, Sangre Nueva, y que es un tema que ya has venido trabajando de alguna manera en otros libros, en otras antologías. ¿No? Tu antología anterior sobre padres y el origen de todos los males, padres y madres autoritarios. Creo que también ahí, ya, supongo que ya estarías trabajando cuando preparaste esa antología, o sea que es algo que tenés ahí en la órbita, ¿no? Sí, es un tema pues que ahora descubro también, no me había dado cuenta, que incluso está en mi primer novela también. De otra manera, pues yo creo que he ido descubriendo algunas obsesiones y definitivamente esa es una de ellas. Entonces, fíjate que cuando estaba pensando en esa antología, todavía la novela no, ni siquiera estaba en una idea en la cabeza, pero después, en la redacción de unos cuentos, uno de mis cuentos quería que tomara ese tema, retomar ese tema, y terminó convirtiéndose en Sangre Nueva. Creció y adquirió con más complejidad y otras dimensiones, también que tienen mucho que ver con la soledad dentro de la propia sociedad, ¿no? Y en los núcleos, pues pequeños que son el núcleo de la familia, que es donde se ven todos los vicios y todas las grietas y todos los huecos de la sociedad en general. ¿En qué sentido o cómo fuiste descubriendo que iban saliendo temas e hilos y que la historia se podía mover por otros líneas? Pues es curioso porque en realidad el cuento original solamente estaba la protagonista eh, con sus recuerdos, que en un ejercicio de memoria ficción de la propia protagonista. Y yo quería experimentar con eso, cómo la ficción nos ayuda a rellenar los huecos de la memoria, porque nadie nos acordamos exactamente de lo que pasó en la infancia ayer, todos tenemos diferentes puntos de vista y perspectivas. Entonces la idea primordial era esa, ¿no? Que la protagonista estuviera un poco peleándose con estas memorias y con estos demonios, pero de pronto dije, bueno, pero necesita un diálogo, y entonces metí a una pareja, y luego pensé, bueno, pero también necesita un contexto, y entonces metí a las vecinas, y de esa manera me permitió también meter el espacio en el que ella se mueve, al que ella regresa, que es el hogar de su infancia y de su adolescencia, también meterlo como una especie de personaje, como un lugar que también esconde y guarda secretos, que incluso sus paredes también estuvieron alguna vez rayadas. En fin, también como tratar de dotar a este espacio físico de una personalidad que afecta a la historia y a la protagonista. ¿De dónde nace o cuál es la anécdota que detona un personaje como Cassandra? Un personaje que pues él llega al departamento, se va encontrando cosas, pues se va encontrando también ella y va tomando distancia de muchas otras, ¿no? Entre ellas su pareja. Sí, pues en realidad, ahora sí que la versión original o la como yo la había pensado, era un encuentro, sí, con objetos que le recordaran al pasado y a partir de ahí detonar la memoria. Pero después, a mí me gustan mucho, y de hecho creo que en varios de mis cuentos está, trabajar en espacios cerrados, ¿no? Cómo en un espacio cerrado puede caber un mundo y cómo los personajes en esos espacios aparentemente que no les permiten mucha movilidad, entonces, ¿qué otras posibilidades tienen de ser, ¿no? De trascender o de transcurrir en la vida? Y pues Cassandra se fue construyendo así, la encerré, después un poco también yo creo que tuvo que ver la pandemia porque justo cuando estaba en el proceso de desarrollo estábamos encerrados y creo que esa sensación de no salir, de trabajar en su casa, de mantenerse ya ahí, aunque pues por supuesto que en la novela la pandemia no tiene nada que ver ni aparece en ningún momento, creo que esa sensación de encierro y de estar pues sí, de poder como disponer de sus horarios, de poder trabajar en casa, etcétera, también genera una dinámica mental y una dinámica emocional, pues muy retorcida, que era lo que yo quería que le ocurriera a Cassandra. Entonces, creo que sí, hay muchos elementos ahí que tienen que ver con intereses míos personales ya viejos, con la memoria que me interesa mucho y con todo este encierro que se dio durante la pandemia, que finalmente yo nunca he escrito de eso porque me cuesta mucho trabajo, pero creo que está reflejado de alguna manera en Cassandra. Una novela claustrofóbica de alguna manera, ¿no? O sea, encierro tras encierro tras encierro. Exacto. Trata de que el de ella se va cada vez, su espacio de movilidad cada vez se va limitando más, ¿no? O sea, cuando lo leíste, cuando lo revisaste, qué te generaba esa sensación? Pues sí, me generaba esta sensación de vértigo también un poco, esta sensación
de encierro, pero también esta sensación de autoencierro, porque en el caso específico de Cassandra, ella se va acorazando, digamos, e incluso ya en algún momento la comunicación que tiene con alguien exterior a través de mensajes también va desapareciendo y se limita mucho. Entonces, creo que también cuando estamos el ser humano en general en situaciones complejas, muy estresantes, medio límites, hay quien sale, ¿no? Que sí busca ayuda y que busca que compañía quizá, pero hay quien no, hay quien se mete en su capullo, en su propia concha y se encierra ahí como a ver si, ahora sí que sí, a ver si cerrando los ojos se acaba todo y pues no, eso crece todavía más. Y ese también es un tema que me interesa, cómo nos dejamos arrastrar muchas veces como sociedad por los impulsos diarios, por la cotidianidad, porque luego es muy difícil cambiar de camino y porque eso implica retos y obviamente implica tomar rumbos desconocidos y justo lo desconocido a veces da mucho miedo. Y lo desconocido también, lo desconocido, el secreto, está totalmente todo el tiempo presente en la novela, ¿no? Desde las imágenes, de las fotos donde no está el rostro de la madre, hasta lo que no se cuenta, lo que no se cuenta y está ahí, es muy, muy importante. Y en la familia siempre está, ¿no? En las familias siempre hay secretos y siempre estallan bombas y nos enteramos de la manera más extraña. Esos secretos es como era, ¿no? O todo el mundo sabe, pero nadie habla de eso, como si no Mm. nombrarlo fuera que no existiera, ¿no? Entonces sí son dinámicas ahí muy complejas y de muchas apariencias. Yo siento que en general las sociedades, no solo la mexicana, yo creo que todas en distintos niveles, nos gusta mucho jugar con las apariencias, ¿no? Una cosa es la que yo muestro hacia afuera y hay cosas muy distintas que están ocurriendo en el espacio familiar, en el espacio cotidiano, incluso en la propia reflexión y pensamiento de cada uno de nosotros. Tipo de laboratorio es para ti la familia? De laboratorio creativo, me refiero, de familia, el laboratorio Y creativo. no, también, no, sí, es que imagínate, todos venimos de alguna, bueno, habrá desafortunadamente quien no, pero la mayoría provenimos de una familia y cada familia tiene sus peculiaridades, tiene sus códigos y toda la gente que tuvimos la fortuna de ser criados por una familia, pues nos amoldan a ellos, ¿no? Porque es las primeras referencias que tenemos cuando somos niños. De ellos es de donde obtenemos los primeros conocimientos, los primeros amores, las primeras decepciones. Entonces creo que es un vínculo fuertísimo y ahí se puede observar como ahora sí que el nacimiento de las grandes pasiones humanas, de los grandes odios también. Es que ahí es todo, ¿no? En ese núcleo familiar es donde ocurre, de ahí han nacido las grandes guerras del mundo. A veces cuando escarbamos en la historia y averiguamos qué fue lo que detonó y que luego creció, luego son cosas pequeñitas, mínimas, que se pudieron haber arreglado de manera muy distinta y menos drástica. Entonces, claro, la familia es gran núcleo familiar donde se condensa toda la naturaleza humana. Y nos empeñamos en fingir que no, ¿no? Que la educación importa, que sí importa, que la sociedad importa, que también importa, pero es en la familia donde recibimos todo lo primero, lo que más nos impacta, mientras vamos creciendo y averiguando quiénes somos. Tú lo has descubierto, por ejemplo, sin que sea una historia personal, ni mucho menos, no me refiero a eso, pero al indagar, por ejemplo, la relación madre-hija, todo lo que hay, todos los conflictos que hay, eh, ¿tú qué te has descubierto? Yo que he descubierto en eso, Ujú. pues que es muy complejo y que todos cargamos, tanto genéticamente como emocionalmente, pues unos lastres de los cuales difícilmente nos damos cuenta hasta que pasa el tiempo. Eh, Nos es muy difícil descubrir el hilo negro si es que alguna vez lo hacemos. Y creo que también en esta relación madre-hija, padre-hija, hijo, etcétera, eh, recibimos estas herencias genéticas, estas herencias emocionales, estas herencias emotivas, y a veces justo percatarnos de que nos parecemos tanto puede ser muy siniestro. Hay un momento de la novela que conmueve y estremece mucho cuando se pregunta a Cassandra, ¿no? Que dice, a veces me preguntaba qué hubiera ocurrido si hubiera permanecido a su lado, se habrían, se habrían matado mutuamente, se habrían entendido en algún momento, mamá habría dejado de beber. En fin, todas esas preguntas, todas esas ovulaciones
que nos hacemos y que de alguna manera la literatura te permite responderlas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Sí, pues de alguna manera tú juegas con eso. Claro, es que la literatura creo que es una gran herramienta que nos permite justo narrar nuestra realidad y lo que vemos en el mundo de maneras distintas y ponernos en otra perspectiva, y eso creo que también uno de los grandes poderes de la narrativa, de la literatura específicamente, es también ponernos en situaciones límite en las que en nuestra vida cotidiana quizá no estemos, y justo eso nos hace a lo mejor no entender más, pero sí hacernos preguntas más profundas y sí incluso ser más, pues más receptivos con las demás personas y escuchar más. La literatura también es mucho de escuchar, aunque se lee, ¿no? Es estar escuchando siempre voces que están ahí y que siempre nos están planteando preguntas y cuestiones que a veces no queremos plantearnos en la vida real. Es una palabra que creo que va muy cercana a tu trabajo en general, esta novela, desde luego, pero en general a todo lo que has escrito, que tiene que ver con lo siniestro, y es con no quedarte nada, de alguna manera, aunque aquí creo que también hay una apuesta estilística distinta a otros libros, pues siempre te dejas ir, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo de dejarse ir así? No, pues horrible, porque te digo que empezó un cuento y después se creció mucho. Yo me dejé ir, como dices, y ya cuando iba en la página 30 me di cuenta que eso no iba a ser un cuento porque estaba muy lejos de terminar. Y la verdad es que el proceso, el primero, fue muy gozoso y estaba yo muy entusiasmada porque parecía que todo salía y se acomodaba. Pero ya después en las relecturas posteriores, en las correcciones, pues ahí empezó el sufrimiento porque me di cuenta que me cuestioné muchas cosas. ¿Cómo quiero plantearla? En realidad, sí quiero que aparezca así o no quiero, o qué es lo que estoy retorciendo, o cuáles son los velos, hablando de lo siniestro justamente, porque lo siniestro, pues eso es eso que tú ves de manera familiar todos los días y que un día cuando lo miras ya te parece muy raro. Cuando lo miras con atención, como dice Sirius, ves cualquier cosa que mires de verdad con atención después de un rato se empieza a volver extraña y amenazante. Entonces, eso era lo que yo quería que ocurriera con Cassandra, que a partir de algo aparentemente normal, cotidiano, empezara a descubrir los velos con los que la familia trató de ocultar verdades y que entre esos velos también se descubriera ella misma y descubriera lo monstruoso de la situación y de ella misma, por supuesto. Porque sí, sabemos esto, sí, de lo que hemos hablado en relación a la familia, nos empeñamos en seguirla viendo como algo, el lugar seguro de todos, el lugar al que siempre volvemos, cuando no siempre es así, ¿no? Hay casos que sí, pero hay casos que no. Pues no, pero yo creo que sí tiene mucho que ver con lo que platicaba un poquito antes, que como es el lugar de la infancia, es el lugar en donde el primer lugar que conocimos en el mundo, ¿no? Cuando salimos del seno de nuestras madres, pues creo que eso hace que, a pesar de la inseguridad que muchos hogares tienen, pues eso hace que inconscientemente haya como una obstinación en pensar que ese primer sitio, como es el primer conocido, y como ya conocemos sus demonios y sus dinámicas, pues quizás sea más seguro que otros desconocidos que paradójicamente quizás ofrezcan más seguridad, ¿no? Es una paradoja ahí muy complicada, pero creo que todos hemos caído en eso y todos de alguna manera estamos pensando en el eterno retorno. Los vecinos, Amelia, particularmente esta vecina, creo que ahí hay un juego también con el colectivo, con la sociedad, con la doble moral, con lo fácil que es criticar, etcétera, ¿no? Con todas estas hipocresías que están ahí, ¿no? Sí, las vecinas yo me divertí mucho con las vecinas porque en realidad claro que son un reflejo de la sociedad y son un reflejo como del bien portarse y del bien ser, pero en realidad no son malas personas. Ellas creen que efectivamente es así y ellas de verdad actúan pensando que le están haciendo un bien a Cassandra para como ¿no? A meterla en su propia corriente de ellas, porque esa es la corriente correcta. Y creo que a veces la sociedad funciona así, ni siquiera es que las personas seamos malas o sean malas, sino que a veces pensamos que nuestra razón o nuestro modo de vivir es el correcto y no nos damos cuenta que puede haber muchos modos correctos de vivir distintos,
¿no? Eso no interfiere con las dinámicas a las que estamos acostumbrados. Entonces las vecinas y yo quería jugar con ellas como una pequeña muestra de esa sociedad tan opresiva, tan cuadrada, tan poco comprensiva con las diferencias que se les presentan todo el tiempo. ¿De qué punto percibes entre todos tus colegas y en particular de tu generación? Se está pensando o repensando ahora la familia. O sea, nuevas novelas como esta, que son Pilar Quintana en Colombia, vienen otras que también están como poniendo la mirada en estos vértices familiares, ¿no? ¿Por qué y a qué lo atribuyes? Creo que a veces es por oleadas. Yo me atrevo a pensar, a reflexionar así de manera muy rápida, que quizá también se deba a que en los últimos años las sociedades se han abierto un poco más, ¿no? Creo que son un poquito menos represivas que antes con los movimientos que ha habido, pues obviamente por los derechos de la mujer, por los derechos de la comunidad gay, homosexual, LGTB, etcétera. No quiero decir que haya cambiado, porque en realidad uno cree que en sus pequeños círculos ya todo cambió y no es cierto. O sea, la sociedad sigue siendo muy cerrada, pero creo que esos pequeños resquicios han permitido que reflexionemos y que no tengamos miedo a exponer pues realidades que han ocurrido siempre, ¿no? Que han estado siempre ahí medio ocultas y de las cuales quizá antes era más complejo hablar o quizá antes se ocupaban herramientas más oscuras, más opacas, ¿no? Con menos claridad. Y ahora creo que sí, yo coincido contigo que hay varias propuestas literarias en las que se aborda el tema de la familia y no necesariamente del lado más bonito, ¿no? Del lado más visible o más simpático, sino con todos sus aristas, ¿no? Los oscuros, los claroscuros, porque yo también creo que ninguna persona ni ninguna familia es completamente bueno ni malo. Yo procuré que en esta novela todos tuvieran sus oscuridades y también todos tuvieran sus momentos luminosos, porque todos somos así, ¿no? Somos una combinación de grises, una paleta de grises enorme y ahí nos estamos moviendo todo el tiempo. Esas reflexiones, esas miradas todavía no llegan a las telenovelas. Sí, Yo creo que, yo creo que ahí no van a llegar porque no les conviene. No, ahí, claro, pues las telenovelas son productos para transcurrir, para pasártela bien, para no pensar, incluso para decir, claro, el mundo puede ser así. Bueno, cumplen una función que no creo que ellos quieran retorcer como para poner a pensar a la gente en otras cosas, ¿no? pero volvemos al punto, ¿no? Porque si no quieren retorcerlo, si no quieren repensarlo, es porque hay algo ahí que conviene que no se piense. O sea, Exacto, sí, porque es remover la familia y mira que si haces eso, pues igual terminas removiendo a la sociedad misma, ¿no?